It's equally valuable. Yes. Bueno, bienvenidos al podcast. Me llamo Miguel Ángel Medina Ramírez. Soy de la Facultad de Derecho y Criminología. Me especializo en criminología. Y pues vamos a analizar un tema muy importante y que es una problemática social. Y lo veremos a continuación, pero antes que nada, le mando un saludo a mi profesor. Sí, al profe Osvaldo García Martínez, un saludo para él y pues espero que le guste mi proyecto de podcast donde pues estaré analizando el tema ya mencionado anteriormente. Introducción al podcast. En este podcast analizaremos algún fenómeno social. En este caso será el crimen organizado en el área de criminología. El crimen organizado ha sido de gran impacto en México. Principalmente podemos ver el crimen organizado en principales partes de este fenómeno, de esta problemática social. Puede ser en el Estado, en el mismo gobierno. Aquí podemos ver que por medio de la corrupción muchas consecuencias han acarreado a causa de este fenómeno. El crimen organizado ha impactado de gran manera en nuestro país y no hay una manera fácil de erradicarlo. Por esto me complace a mí poder hacer una pequeña investigación de cómo fue el inicio de este suceso, de este fenómeno, el crimen organizado, cómo lo podemos combatir en el área de la criminología y también ver las consecuencias que ha tenido en nuestro país. Principalmente esos serían mis objetivos para este podcast. Así que a continuación podremos escuchar y analizar lo que dio origen a este fenómeno. Bueno, principalmente veremos el origen del crimen organizado. Aquí tengo un documento que me dicta más o menos y por lo que he analizado cómo fue que fue ganando terreno en el país el crimen organizado y pues a continuación se los haré saber. Dice, el crimen organizado en México se originó a principios del siglo XX en el cultivo y comercio de marihuana. Aquí podemos ver que a lo que nos referimos con crimen organizado es a todas esas ramificaciones de comercio pues ilegal de marihuana y entre otros fármacos ilegales que pues afectan a la salud grandemente y principalmente porque está prohibido en este país. Y dice, en la década de 1930 se iniciaron las operaciones de narcotráfico en Baja California, Sinaloa y Jalisco. Aquí pues vemos que esas fueron las principales zonas en las que se empezó a pues comercializar lo que es la marihuana principalmente por medio del narcotráfico en Baja California, Sinaloa y Jalisco. Los factores que contribuyeron a su origen fueron la producción de marihuana para alimentar el mercado de consumo de soldados campesinos durante la revolución. Y aquí vemos que la revolución fue de gran impacto, eso es algo que casi nadie sabe. Pero sí, la revolución fue de gran impacto también pues para el consumo de esta marihuana, de este producto que es la marihuana.
la llegada de los chinos al aeropuerto de Mazatlán con opio que se cultivó en Sinaloa debido a sus condiciones climáticas. Y luego nos preguntamos por qué eligieron esas zonas. Y pues aquí podemos ver que principalmente por las condiciones climáticas. Esto beneficia de gran manera al consumo y pues sí, a la producción de estas sustancias, de estas pues sí, de estas drogas. La corrupción y la falta de instituciones consolidadas. Esto también fue uno de los factores, ya que el país pues no estaba preparado principalmente para poder combatir. No estaba preparado para poder combatir pues lo que es la producción, y no había fundamento legal aún en esa época, porque era algo nuevo y no estaba regulado. La debilidad del Estado motiva por factores externos como la globalización económica. Pues sí, al vivir en una sociedad que cada vez es más globalizada y hay conexión entre países y necesitamos pues más de unos de otros, más sí de ciertos países. Ocupamos a Estados Unidos, comercio entre Estados Unidos, Canadá, etcétera. Y pues así se inició, fue como que los eventos correctos, los sucesos que tuvieron que haber acontecido para poder hacer crecer el mercado en el área pues sí del narcotráfico. Y así fue como fue aumentando y ganando terreno por motivo de la globalización y por sucesos de producción más que nada, y conexiones con personas que tenían el poder de estas drogas. Factores que contribuyen a sus políticos. Principalmente esto es lo que más le ha dado poder durante los últimos años, ya que pues al tener una alianza, una conexión directa con el narcotráfico, el poder político, el poder de pues lo que llamamos justicia, está comprado por muchas de estas personas que se dedican al narcotráfico, y eso evita que sea erradicada, porque hay una alianza, una conexión y entre ellos, y no se atacan. Ahora, la fragmentación del cártel de Guadalajara, el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. Pues aquí nos metemos más a lo que es su organización. No voy a hacer tanto énfasis en eso porque es muy complejo, y aquí a lo que venimos pues es principalmente a ver su origen. Y con esto concluyo el origen. ¿Se han tomado medidas para combatirlo? Tal vez, pero no han sido eficientes. Falta mucho por mejorar en este país y combatir de verdad el narcotráfico. ¿Por qué no se combate de una manera eficiente? A continuación se los haré saber, pero pues por el momento eso sería todo en el origen de el crimen organizado. Bueno, ahora vamos con un tema de los más importantes. Bueno, para mí es de los más importantes y creo que no hay que dejar pasar este tema, que es la lucha contra el crimen organizado. Pero como estamos hablando de nuestra área de estudio, que es, en este caso, es la criminología, podemos ver que pues combatir el narcotráfico no es fácil. Es un tema muy complicado de ver y muy difícil de combatir, por lo que necesitamos una manera inteligente de combatirlo.
y estrategias. En este caso se necesita una estrategia integral y multidisciplinaria, que esto describe completamente la criminología, porque pues en esta se usan herramientas y técnicas para combatir pues ese tipo de delincuencia. Y cómo no combatirlo con esta disciplina tan hermosa y compleja, porque pues es la especialización pues del crimen, y de esta manera podemos erradicarlo estudiándolo, analizándolo y pues poniéndolo en práctica. Principalmente el análisis es algo que te enseñan dentro del área de criminología, pues la recopilación y análisis de datos y sobre esto de las organizaciones criminales, por ejemplo, sus estructuras, operaciones, patrones de comportamiento, etcétera. También pues redes, los vehículos, miembros, todos esos datos se almacenan gracias al área de criminología, y gracias a ello nos facilita combatir el crimen organizado, al menos en nuestro país. También pues en el área de investigación criminal, el uso de estas técnicas son muy buenas y muy eficaces, pues gracias a estos tenemos pruebas físicas y podemos entrevistar a los testigos. También podemos ver o actuar de manera de un agente, de esto de manera, ya sea de manera electrónica, virtual, o infiltración de agentes. Esto facilitando la circulación de información que necesitamos pues para combatir, para atrapar a estos criminales. El análisis de la economía también es uno de los factores que nos ayudan a combatir este fenómeno. Podemos detectar fácil a una persona que está lavando dinero, que es una de las principales características de un sujeto, un usuario que está lavando dinero. De esta manera nos podemos dar cuenta de que está dentro del crimen organizado para evadir impuestos, para hacer uso de su dinero de manera, entre comillas, legal, y que no se detecte. Y al ver estos patrones de consumo y distribución de drogas, patrones de consumo, de intercambio de moneda, intercambio de recursos, podemos ver podemos ver y analizar qué persona está dentro de este juego, de este rol de criminal, de narcotraficante principalmente. Y de esta manera es como la criminología puede hacer uso de sus facultades para poder combatir de manera eficiente este fenómeno. Y pues el área más importante, y creo que no hay que dejarlo pasar, porque gracias a esto podemos combatirlo hacia el futuro, es la prevención y educación. Casi no se toca mucho este tema, pero creo que es algo que nuestro presidente anterior, López Obrador, quería y promovía, era la educación y poder erradicar ese problema desde raíz. Bueno, no desde raíz, pero sí desde las raíces, ya que a futuro los niños y jóvenes serían los que entraran dentro del crimen organizado, ya sea por su edad y por su situación económica,
pues el desarrollo de programas y prevención y educación para jóvenes en comunidades vulnerables, promoción de las conciencias sobre los riesgos y consecuencias del consumo de drogas y la participación en actividades delictivas. De esta manera podemos combatir sin fuego, sin tener que hacer un conflicto bélico ante estas personas y atacarlo desde un inicio. Y yo creo que pues de esta manera podemos combatir el crimen organizado a través pues de la prevención. Y por último y como conclusión, es importante destacar que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia integral y sostenida que involucre a múltiples actores y sectores de sociedad. La criminología puede proporcionar herramientas y técnicas valiosas para abordar este problema, pero es fundamental que se trabaje en colaboración con otros campos como la sociología, la economía y la política, y no dejar todo este peso sobre solo una área multidisciplinaria y ver más allá y atacar de diferentes puntos. Y si todos nos unimos como sociedad en poder atacar de distintos puntos a este crimen organizado, podremos avanzar. Bueno, eso es en mi opinión lo que quería compartir.